Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa con Deseret Tavares. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Cartas sobre la Mesa. El día de hoy me acompaña nuevamente Juan Jacobo desde Colombia. ¿Cómo estás? Hola Deseret, un gusto estar nuevamente contigo en Cartas sobre la Mesa. Te saludo desde la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, en Colombia, 6 de la tarde. Te cuento que esta semana cargada de lluvia aquí en nuestro país. Ya te contaré más adelante los estragos del invierno. Bueno, y también tenemos el día de hoy un segmento que ustedes no se lo pueden perder. Al final de la emisión tenemos una conversación muy interesante con un médico que tiene muchísima información sobre las vacunas. Entonces vamos a empezar el día de hoy con el próximo tópico, que viene siendo la memoria cuántica. ¿Qué es lo que significa eso, Juan Jacobo? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Pues Deseret, fue noticia el tema de memoria cuántica. ¿Por qué? Porque en un reciente experimento, un equipo de científicos en Alemania lograron atrapar una porción de luz, meterla en una maleta y transportarla a otro lugar. Todo ocurrió, Deseret, a una escala invisible a simple vista. Aparentemente no se vio en una cámara de vacío bajo condiciones controladas dentro de un laboratorio, por supuesto, pero el logro pues representa un avance en el desarrollo de la computación y las comunicaciones cuánticas. Transportar la luz como si fuera un objeto sólido suena pues muy llamativo, pero la clave del hallazgo es poder transportar la información que contiene este elemento. Entonces, Deseret, podríamos empezar preguntándole a las cartas que hay detrás de estos experimentos, ¿para dónde va la ciencia en este tema de memoria cuántica? Déjame ver, a ver qué es lo que sale. Esto ha sido tema de películas, de series, pero mira, ahorita lo estamos viendo ya en la realidad. Back to the Future viene siendo ya algo que vamos a poder vivirlo por nosotros mismos. A ver. Pues a medida del tiempo yo he estado escuchando diferentes noticias y pues artículos de personas que dicen que son viajeros del tiempo. Tienes, por ejemplo, a John Titor, que dice que él es un exagente de la CIA que trabajó con el gobierno americano y que estuvo participando en lo que viene siendo un experimento, y dice John Titor que él viene del año 2037 y pues ha compartido mucha información que mucha de esa información sí ha pasado en el tiempo que él ha dicho. Entonces hay muchísima información en la internet que habla sobre el tema, cosas que parecen fuera de lo normal, tanto como cosas que pueden ser, que tienen mucho sentido. Pero aquí las cartas dicen que es el inicio de una situación donde en los próximos 3 a 7 años vamos a ver que ese proyecto ya se realiza con personas. Y las cartas están diciendo que vamos a tener la primera mujer dentro de ese tiempo, donde va a estar compartiendo esa experiencia y va a ser parte de un experimento donde ya no es una llama de luz, sino viene siendo una persona. Dice que si lo logran, habla de que todavía es una situación en la cual están aprendiendo, pero que ya lo están desarrollando, y puede ser que esté ya disponible en una escala mayor en los próximos 3 a 7 años. Pues bastante interesante eso que dices, Deseret. Y muchos dirán, transmitir luz pues no es algo nuevo. La luz puede viajar, por ejemplo, a través de un cable de fibra óptica como lo tenemos hoy en día. Lo diferente de este experimento fue que la luz fue almacenada en una maleta de memoria cuántica de luz y trasladada a través de una cinta transportadora
óptica. Tomaron diminutas partículas de luz llamadas fotones y las empacaron dentro de una maleta hecha de átomos ultra fríos. Luego, pues, los investigadores utilizaron los rayos láser para llevar la maleta de un lado al otro como si fuera una cinta transportadora óptica. Pero ¿puede resultar esto peligroso para la humanidad? A veces escarbamos tanto que no sabemos los riesgos a los que nos podemos exponer. Bueno, lo que pasa es que en realidad no existe el tiempo. Okay. Entonces, la humanidad, al romper esa barrera, al salir de ese bloque, esa mentalidad donde venimos de una situación donde todo lo creemos como que es imposible y empezamos a escalar un poquito y a entender que la mente crea cualquier cosa y que nada es imposible para el ser humano, entonces ya tú puedes abrir la mente. Entonces, si quitas el concepto del tiempo, te vas a encontrar con que todo pasa en el ahora, porque el concepto del tiempo es algo creado por el ser humano, pero en realidad no existe. Cuando yo leo las cartas, yo veo el evento y entonces lo que es muy difícil tener una idea de cuándo va a ocurrir es porque uno ve el evento sin ese concepto del tiempo, porque en realidad no existe. Muy raras veces yo puedo dar una fecha específica donde sí han ocurrido los eventos, pero es porque literalmente lo escucho, porque tienes que pasar por una fase donde tienes que decodificar la información que estás recibiendo para poderlo traer a este plano en el que todos existimos. Entonces, que si puede ser algo peligroso, no veo que sea peligroso. Dice que van a tener unas fallas al inicio, dice que es un nuevo campo que vamos a estar entrando, dice que es algo que todavía tienen que estudiarlo muy bien, pero dice que lo logran dominar y dicen que no es que sea peligroso para la humanidad. Muestra que va a ser peligroso para la humanidad el abuso de ese tipo de ciencia, donde muchas personas van a pensar que pueden ir y alterar eventos en el pasado o en el futuro, que obviamente cambia todo. Pero no me habla de que la raza humana es afectada a raíz de ese descubrimiento. Bueno, pues allí está entonces. Dicen a veces, Deseret, que el ser humano no utiliza toda la capacidad de su cerebro, ¿no? Que cuando la empieza a utilizar toda es cuando ya empieza a lograr otras cosas que pareciesen sobrenaturales, pero que son normales, solo que no las ha descubierto el hombre. Exactamente. Pues Deseret, también te cuento que en la computación y en la comunicación cuántica, la luz puede servir como un conductor de grandes cantidades de datos, mucho más que las computadoras convencionales. Entonces se viene un reto grande para la computación, porque posiblemente después de esta invención, los computadores que tú tienes en tu mesa, que yo tengo en la mía, pues van a quedar en un segundo plano, porque la información ahora va a quedar en otro lugar, en otro espacio, más allá de las computadoras convencionales. Es el gran avance de la ciencia y a lo que se le está apostando. O sea que ya todo va a ser parte de lo que viene a ser la nube, el cloud, y ya no vamos a tener este objeto prácticamente antiguo para ese entonces, donde la información va a pasar enfrente de nosotros como si fuera un holograma, porque ya nos movemos a una fase completamente distinta y empezamos a trabajar con hologramas, así como lo hacen el resto de los seres que viven en el espacio. Exactamente, ese es el gran reto, y dicen que los datos se transmitirán pues de manera más segura y más eficiente. Bueno, y entonces por otro lado tenemos ahora el tema del aborto en Argentina. ¿Qué es lo que está pasando con el aborto? Pues Deseret, el presidente Alberto Fernández cumplió su promesa de campaña y el martes 17 de noviembre pasado envió al Congreso argentino un proyecto de ley que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Eso hay que dejarlo muy bien claro, solamente es hasta la semana 14 de gestación. Una iniciativa que ha intentado pasar al menos 9 meses
por el Parlamento. De ahí que las mujeres siguen sometidas a un código penal que está a punto de cumplir 100 años y que penaliza el aborto hasta con 15 años de cárcel, salvo en casos de violencia o cuando la vida de la mujer está en riesgo. La gran pregunta es si esta vez los congresistas le darán vía libre al reclamo histórico de las mujeres argentinas por sus derechos sexuales y reproductivos, que es lo que han dicho esta semana allá en Buenos Aires. Déjame ver a ver qué es lo que dicen las cartas. Dice que han estado empujando bastante, que han puesto muchísima fuerza en esa situación, el aborto con muchos obstáculos, mucho trabajo van a lograr que finalmente lo legalicen en la Argentina. Muestran las cartas que muchos van a tener también muchos grupos que se van a oponer y que puede ser un tema de bastante controversia en el país. Entonces dicen las cartas que vuelven y lo retoman después de mucha pelea, definitivamente lo legalizan. Okay. Pues mira que la última batalla por legalizar el aborto fue en el año 2018. Esto cuando la Cámara de Diputados se pintó de verde, porque ese pues, es el color que identifica este movimiento. Decenas de miles de mujeres y feministas celebraron la decisión de los diputados que con 129 votos a favor y 125 en contra y una abstención sentaron un precedente histórico en la nación. Sin embargo, pues la propuesta fracasó en el Senado. La votación terminó 38-31 en ese año con 2 abstenciones, una decisión que obligó a las mujeres a seguir optando por abortos clandestinos. Sin embargo, en esta nueva propuesta también se propone una educación sexual para decidir sobre anticonceptivos, para no abortar, y el aborto legal para no morir, es lo que están diciendo. Pero ¿será que se va a incrementar el número de abortos en Argentina en caso de que esta propuesta sea aceptada? Deja ver. Dice que sí se va a incrementar bastante, hablan las cartas de que van a tener bastantes opciones. También dice que el gobierno va a empezar a como hacer un movimiento o empezar a tener más control sobre las clínicas que hacen ese tipo de proceso. Entonces dice que sí, definitivamente se incrementa bastante esa situación en el país y que también van a tener bastantes grupos que van a estar trabajando diligentemente en impedir que esas clínicas se abran. Claro, y mira que el proyecto que viene para este proyecto, bueno, el proyecto ingresa por la Cámara de Diputados, donde tendrá su primer debate. Todo parece indicar que los números alcanzan para aprobar la iniciativa tal como sucedió ya en el 2018 que te comentaba. El paso puede ser más complicado en el Senado, pues los votos podrían no ser suficientes para asegurar que el proyecto se transforme en ley. Una ley que se está buscando en otros países, como el caso de México, Colombia. ¿Qué va a pasar en estos países también suramericanos? ¿Será Argentina el primero en dar este paso para la legalización del aborto y después lo harán otros países de nuestro continente? Deja ver a ver si
con Argentina siendo el pionero, qué es lo que pasa con el resto de Latinoamérica. Dice que definitivamente empieza a moverse ese modelo y entonces conquista al resto del continente. Hablan las cartas que es el inicio de un cambio y pues control de población a nivel Latinoamérica. Entonces dice que es el país pionero, pero ya empieza a darle la pauta para que eso empiece a moverse en países como Perú, en Bolivia, y después así vamos a ver ese movimiento en Brasil y eventualmente en Colombia y el resto de Latinoamérica. Entonces dice que es el inicio de un paso, de un plan que tienen para que eso sea posible por todo el continente. Bueno, pues allí está entonces el tema del aborto en Argentina, algo muy similar a lo de la marihuana, que es lo de la legalización de la marihuana. Ya muchos países lo han tomado, pues el aborto va por esos mismos pasos del tema de la legalización del aborto, que pues como te decía, no solo le apuestan a legalizarlo, sino que también le apuestan a una educación que es tan importante, sobre todo en nuestro continente, porque pues los embarazos no deseados son cada vez más altos. Las jóvenes menores de edad cada vez son más las que resultan embarazadas, a veces por falta de políticas de nuestros países para mejorar la educación sexual, que es tan importante en estas regiones de América Latina. Pues fuera del aborto, pienso que deberían también enfocarse en educar a las personas de las consecuencias de la irresponsabilidad sexual, tanto como las consecuencias no solamente en un punto físico, sino emocional, mental y obviamente kármico. Son cosas que nosotros debemos tener en mente, porque tal vez resolucionas el problema en un punto físico donde tal vez tu familia no se entera de lo que está pasando contigo, pero qué pasa contigo a nivel emocional, a nivel kármico. Son cosas que debemos tener muy en cuenta y entender lo que viene siendo que nosotros no somos dueños de la vida de nosotros, ni mucho menos de los demás. Bueno, y por otra parte, entonces ahora tenemos el tema de las protestas en Perú. Entonces, aparentemente han ocurrido muchos cambios con el tema del presidente en Perú, puesto que el presidente de Perú renunció a la presidencia y entonces ha creado un caos total en ese país donde no se deciden exactamente quién es la persona que va a ocupar esa silla vacante. ¿Qué es lo que tienes preparado para nosotros? 3 presidentes de ser en 15 días. Resulta que el Congreso, sí, imagínate, 3 en 15 días. El Congreso de la República votó a favor de vacancia presidencial contra el presidente Martín Vizcarra, quien se venía desempeñando como presidente por incapacidad moral permanente tras la revelación de supuestos pagos por las obras del Hospital Regional de Moquegua y las obras de Lomas de Hilo por cerca de unos $640,000 cuando era gobernador de esa región de Perú. Pues en dichas investigaciones... Entonces, en otras palabras, estaba robando. Sí, exactamente. Okay. Entonces, por eso fue ¿Qué les pasa a esta gente? Incapacidad moral, le dijeron. Incapacidad moral es de otro moral porque de por ladrón. El dinero. Exactamente. Pues en dichas investigaciones que se basaron en otras en las que se vincula Martín Vizcarra con el caso de Lavallato, la Fiscalía tendría a 4 colaboradores que revelaron los hechos en los que estuvo involucrado el mandatario cuando era gobernador de la región de Moquegua. Hasta el momento ya superó 87 votos, con los cuales pues, se aprobó la vacancia presidencial, es decir, que tuvo que dejar el cargo. Mucha gente se pregunta si está Vizcarra involucrado con este tema de corrupción o resulta que es una persona inocente, como también pues le dicen
los defensores de su gobierno, de su mandato. Podríamos preguntarle eso, ¿qué tan involucrado puede estar Vizcarra en temas de corrupción? Deja ver, preguntemos si se ha robado algo. No lo quería decir tan directamente. Bueno, yo soy muy directa. Espérame un momentico, a ver. Ay, Dios mío. Ok, si me llega a salir el 7 de espadas, esa es mi carta de ladrón. Exactamente, espera a ver. Ay, ay, ay. Dice que el presidente está mintiendo. Habla que no trabajó solo. Habla de traición a la patria en un modo muy legal, que es lo que está diciendo aquí. Porque no es como que él cogió y se metió a la caja fuerte y se llevó unos cuantos fajos, sino viene siendo como que si los justifica. ¿Ves? Es decir, bueno, yo a usted le doy este trabajo y usted me paga una comisión por haberle dado ese trabajo. Entonces, en un modo muy, muy legal, dice que ha recibido un beneficio económico por aportar o más bien recomendar a personas para ciertos trabajos. Entonces aquí las cartas están hablando de que moralmente no se robó la plata porque pues no se metió a la caja y se la echó en el bolsillo, pero dice que sí direccionó la plata en diferentes lados, inclusive también en el sector de la educación, que eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces dice que es algo que él ha estado involucrado con otras personas y lo han estado haciendo por largo tiempo. Bueno, pues ahí está la respuesta. Pues te cuento que bajo esta situación, Manuel Merino, el presidente del Congreso, se convirtió en el tercer presidente de Perú desde el 2016. Merino es un empresario agrónomo del Partido del Centro de Acción Popular y asumió el periodo gubernamental que se suponía tenía que ir hasta finales de julio 21, pero la llegada de Manuel Merino pues despertó un montón de manifestaciones en Perú, en medio de masivas protestas en su contra. Él resulta que confirmó su renuncia 5 días después de haber tomado las riendas de Perú. No pudo continuar en el poder porque el pueblo peruano salió a las calles a manifestarse en contra de esa decisión, al punto que pues él dijo, no, yo mejor me voy, dejo la presidencia, y después, con amplia mayoría, 97 votos a favor, 26 en contra, el congresista Francisco Sagasti del Partido Morado pues ganó el pasado lunes las elecciones de la mesa directiva del Parlamento y por sucesión constitucional pues asumió la presidencia de la República de Perú y se convirtió en el tercer presidente en menos de 15 días de Perú. ¿Qué le espera entonces a este tercer presidente de Perú? ¿Qué le espera a Francisco, el tercero en menos de 15 días? ¿Será que sí podrá terminar este periodo? ¿Cuándo termina el periodo? El periodo termina en el 2000, ya te doy el dato exacto, en julio del 2021 termina el periodo presidencial. Menos de un año. Entonces, ¿cómo es que se llama él? Francisco Sagasti. Ok, entonces vamos a preguntarle a las cartas qué va a pasar con su cargo en el próximo año, a ver si él lo termina o no. Francisco Sagasta, ¿me dijiste? Sagasti. Ok. Dice que es una de esas situaciones donde él no estaba necesariamente planeando ser presidente ahorita. Habla que él llega un poco no tan preparado para la situación. Entonces, aquí dicen las cartas que van a haber un escándalo de corrupción y robo de parte de él en los próximos 6 meses. Que si termina el mandato, déjenme ver, estamos a finales de noviembre. De noviembre. Entonces quiere decir 6,
son mayo y probablemente, yo creo que sí termina porque aquí habla de que hay un cambio y se cierra el ciclo alrededor de 9 meses, pero ese ciclo sale con muchísimas manifestaciones y un escándalo muy, muy feo en Perú. Aquí habla de que si ustedes pensaron que el otro había robado un poquito, espérense nomás a este que se va a llevar el gordo. Resultó más grave la cura que la enfermedad. El señor, las cartas lo están marcando como una persona completamente corrupta en un punto económico. Habla del rey Midas, al revés, que es una persona que no se puede confiar y que el pueblo va a ver una gran pérdida a raíz de la llegada de esta persona a la presidencia. Mira, pues la crisis política en la que se encuentra Perú ha tenido consecuencias en la economía. La moneda peruana se les bajó en un 0,5%, ubicándose otra vez en un mínimo de 18 años. Es decir, hace 18 años no pasaba esto en Perú. ¿Qué le espera al pueblo peruano? ¿Seguirán movilizaciones? ¿Cuál será el panorama? Déjame ver. Entonces, preguntarle a las cartas qué es lo que vienen en términos de economía para el país. De economía para Perú, sí. Pues aquí las cartas están mostrando que va a bajar aún más la economía en el país. Muestra que el país se va a ver muy, muy apretado. Dice que empiezan a volver a una situación que ellos vivieron hace 20, 30 años. Dicen las cartas que entra una crisis bastante fuerte en Perú. Vamos a ver a hambre en Perú y muestra una situación combinada con el COVID que simplemente le termina de dar ese golpe fulminante al país, porque las cartas están dando cartas de 3 a 5, que quiere decir un nivel económico bastante declinado y pues muy, muy crítico. Dice bastantes restricciones, veo que compañías grandes que estaban estabilizadas en el país empiezan a salir alrededor de mayo. Bueno, ese es el panorama entonces para Perú. Sí. Bueno, y por otro lado, tenemos una serie de complicaciones climáticas en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el invierno en Colombia, Juan Jacobo? Sí, te comentaba cuando te saludaba que esta semana ha sido bastante fuerte, inclemente. El invierno con nuestro país ha dejado bastante afectados algunas regiones. Los últimos días han sido de máxima tensión en el Caribe colombiano por culpa del paso de 2 huracanes. El primero, ETA, de categoría 4, del que hablábamos anteriormente en un programa aquí en Cartas sobre la Mesa y que tú advertiste que venía uno más fuerte, pues llegó efectivamente Iota, de categoría 5, la máxima para este tipo de eventos. Ambos dejaron gran devastación en todo el archipiélago de San Andrés y Providencia. Es uno de los lugares más lindos que tiene nuestro país. No sé si lo conoces, Deseret, pero el devastador paso del huracán Iota de categoría 5 cerca del archipiélago de San Andrés. Murió además una persona, se presentaron graves daños en la infraestructura de Providencia. Su fuerza, la fuerza de este huracán Iota afectó por lo menos el 98% de la infraestructura existente en la isla de Providencia, según lo dijo el mismo presidente Iván Duque, quien le tocó esperar hasta un día para poder llegar a este territorio colombiano. Deben estar en alerta de los habitantes de San Andrés. ¿Se podría avecinar otro fenómeno natural o ya pueden estar tranquilos de que la naturaleza pues por lo menos los va a dejar respirar por un buen tiempo? Déjame ver porque se veía muy tétrico cuando lo vimos anteriormente en las cartas, porque anunciaba los 2 eventos y las cartas dijeron que el segundo era categoría 5. Entonces cuando tú dices 5 yo dije, pero eso fue lo que dijeron que era 5. Entonces déjame ver, dice que ¿ya pegó ese o no ha pegado todavía?
Sí, ya, ese ya golpeó, que fue el Iota de categoría 5. Sí, aquí habla, la primera carta es la carta de la torre, que o sea, el golpe devastador. Dice que todavía no ha pasado porque ahora vamos a ver un montón de torrentes de agua. Hablan las cartas de muchos desligamientos de lodo de una manera muy, así como muy fuera de lo normal. Vamos a ver literalmente casi un pueblo moverse. Hay cosa muy fea. Entonces, que yo diga que esa situación ha pasado, no, dice que alrededor del 5 al 8 de diciembre vamos a ver que las situaciones se vuelven a repetir, porque muestra que todavía vamos a ver ese tipo de situación en Colombia, y ya después del 8 se empiezan a calmar las cosas. Bueno, 8 de diciembre. Pues otra región golpeada fue Chocó. La temporada de lluvias que recién ha comenzado en el país ha afectado de sobremanera también a Chocó, ya que las 3 cuencas principales de este departamento de vocación fluvial, que son por ejemplo el río Atrato, el río San Juan y el río Baudó, han afectado a 16 municipios, es decir, más de la mitad de este departamento, uno de los más pobres de nuestro país. Desbordamientos de ríos, avenidas torrenciales, desprendimiento de tierras y avalanchas, pues han sido situaciones que está padeciendo esta zona y que ha dejado a la fecha 35.000 personas afectadas, 7.000 familias damnificadas, una persona fallecida también en Chocó, una persona desaparecida, 3 heridos, 27 viviendas averiadas, en fin, un panorama bastante desolador en Chocó. ¿Qué se podría decir para Chocó? ¿Qué le pueden advertir a esta región colombiana que tanto necesita de la ayuda de los colombianos, de los compatriotas de buen corazón? Como que siempre le toca muy feo al Chocó, ¿no? Al Chocó, sí, al Chocó. Recordemos que también hubo una avalancha el año pasado en Mocoa para esta misma fecha del Cerezo. Para esta fecha siempre... Yo hablé de esa avalancha, esa predicción yo la vi en un medio allá en Colombia y se cumplió, y todos estaban así como con boca abierta porque salió poco después de que lo dije. Entonces me acuerdo yo muy bien de eso. Aquí dice que con el Chocó vamos a ver más problemas del agua. Dice que todavía no se salen del problema. Dice que hay un desbordamiento de un río. ¿Hay un río en el Chocó? Sí, hay 3, los que te mencioné, el Atrato, el San Juan y el Baudó. Son ríos, porque aquí habla de que hay un desbordamiento de un río bastante fuerte, y dice que es como que si dividiera un pueblo entero. Porque vamos a ver que o el río se mueve o literalmente vamos a ver el río en la mitad de un pueblo, y dice que va a causar muchísimos problemas. Dicen las cartas que vamos a ver 3 eventos que van a pegar en 3 áreas distintas, y dice que es uno detrás de otro. Dice que se repite un evento que ya ocurrió en el pasado. Entonces dice que van a haber muchas pérdidas económicas. Habla de que vamos a ver esa parte del país demasiado azotada, y dice que es como esa situación que se sale fuera de control. Lo que dice aquí también es que van a recibir ayuda del exterior, pero de alguna razón dice que esa ayuda no va a llegar. Y también La Guajira se suma a esta alerta emitida. El pasado 18 de noviembre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, que es el IDEAM, que es el que mide pues, el estado y las alertas del clima en Colombia, y ellos dicen que según el cual en los próximos días podría presentarse una nueva tormenta de grandes proporciones cerca de la península de La Guajira. Esto según dice el IDEAM, debido a la formación de una nueva onda tropical, el fenómeno considerado la génesis de los huracanes en aguas venezolanas y que podría seguir su curso hacia el Caribe colombiano. Que advertirle a La Guajira. El pasado fin de semana La Guajira presentó también algunos coletazos de este huracán Iota, pero no fue tan fuerte, pero en La Guajira
no tuvieron muchas alarmas al parecer, porque pues el turismo siguió en esta región. En Santa Marta el mar se salió y inundó algunas playas. Esta región del Caribe también está sufriendo por estos efectos naturales. En La Guajira vamos a ver, hay un movimiento que tiene que ver con arena. Es como que si fuera la mezcla de una tormenta de arena con agua, y habla de que es un fenómeno completamente distinto a lo que han visto en el pasado. Dice que se empiezan a calmar las cosas alrededor de, dame un segundo, yo diría el día finales del mes. Dice, pero finales del mes, primero vamos a ver el evento que toma nuevamente fuerza, pega bastante fuerte y ya después se calma. No lo veo tan abatido como lo vi con el Chocó, pero definitivamente vamos a ver que eso todavía logra tener un impacto bastante fuerte y después ya las cosas se calman. Lo chistoso del caso es que le van a dar más atención con ayuda a La Guajira que al Chocó. Y el Chocó va a estar más afectado que La Guajira. Bueno, y por otra parte, aquí en Estados Unidos hay tremendo, ¿cómo diría yo?, escándalo, a pesar de que los medios de comunicación han trabajado muy diligentemente en censurar la información sobre las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, al punto de que el presidente Donald Trump, cualquier tweet o mensaje por cualquier red social viene acompañado de un rótulo que dice que esa información no es correcta. ¿Qué es lo que tú tienes preparado para nosotros al respecto del fraude electoral aquí en Estados Unidos? En una rueda de prensa que hizo el jefe del equipo legal de Donald Trump, explicó que creen que hay evidencia directa para demostrar que hubo un fraude electoral, dijo el equipo legal de Donald Trump. De acuerdo con el abogado, pues hubo un patrón en los datos de votación que sugieren que el plan desde un lugar centralizado para cometer fraude en las ciudades controladas por los demócratas, y que Trump ganó más del doble del número de votos necesarios para obtener esta elección. Según los abogados de Trump, la manipulación de las elecciones estadounidenses se hizo con un plan del difunto presidente venezolano Hugo Chávez, y todo se pagó con dinero comunista. Eso es lo que dicen los abogados, dinero de Cuba, Venezuela y China, que financió el sistema de votación que se crearon en Venezuela bajo la dirección de Hugo Chávez. Y también dicen que todo se hizo a través de un sistema de software que abrumó pues el algoritmo diseñado para dar los votos a Joe Biden. ¿Qué tan cierto puede ser o resultar esta teoría que influyó en las elecciones de Estados Unidos? ¿Está Venezuela involucrada en este fraude que está denunciando el presidente Donald Trump? Entonces habría que preguntarle a las cartas que si la teoría que... No. Deja ver, que si la teoría, que si hubo algún tipo de conspiración. De conspiración o de trabajo directamente del gobierno de Venezuela con las elecciones presidenciales. Okay. Dice que los sistemas estaban conectados, que Venezuela y otros gobiernos sí trabajaron en el fraude electoral. Las cartas están diciendo que trabajaron por 10 meses para que esto fuera
fuera ejecutado. Las cartas están hablando que definitivamente tuvieron mano en eso. También habla de que una mujer estuvo trabajando en conjunto con un hombre para que ese plan se llevara a cabo. Habla de que fueron 2 gobiernos que estuvieron involucrados en el fraude y que el fraude sí existió. Las cartas están mostrando de que la mentira ante el mundo fue ejecutada desde un lugar remoto, como lo estás diciendo, y habla de que el fraude sí es un hecho. Bueno, pues el presidente y sus aliados han presentado una serie de apelaciones, como por ejemplo ya lo hicieron en Pensilvania, Michigan, Arizona y también en Nevada. Algunas Wisconsin, ¿no? También, exacto, sí. Algunas han sido rechazadas por los tribunales, otras reiteradas por los interesados, pero siguen luchando por mantener vivas las que están vigentes, estas demandas que siguen vigentes. Esta semana, por ejemplo, el exalcalde de Nueva York declaró ante un juez federal sin aportar pues elementos materiales, es lo que dicen los abogados. ¿Qué va a pasar con estos procesos legales? ¿Van a seguir vigentes o también se los van a terminar tumbando a Donald Trump? Déjame ver qué es lo que pasa con el camino de los procesos legales para las elecciones, o más bien cuál es el resultado de todo el trabajo que él está haciendo. Dice las cartas que va a tener bastantes obstáculos, que él va a llegar a un punto donde no camina, es como que va topando contra la pared. Dice que llegará a un punto donde él va a llevar esto enfrente del emperador, viene siendo el que está arriba de todo el mundo, y dice que esa persona o esa entidad va a ayudarlo o a verlo desde ese punto. Dice que no es una situación que tenga que ver tanto que si tiene la evidencia o no, porque dicen las cartas de que se va a saber de que definitivamente sin ninguna duda hubo un robo de presidencia, pero hablan las cartas que es una situación donde puede ser que no actúen de la manera que él está esperando por miedo a la reacción de la población. Entonces, en un punto legal, dice que es una pelea que puede durar hasta marzo y que esa pelea la puede ganar Trump. El gran obstáculo que muestran las cartas para Trump viene siendo el lado económico, y los fondos económicos que él va a tener mucha dificultad en llevar esa demanda a cabo y mantenerla o sostenerla. Dice que también va a encontrar muchas restricciones de parte de otros sistemas legales, otras vías, y es como que todos le van a querer cerrar el camino, pero si él llega a llevar esto a la Corte Suprema, aquí las cartas dicen que en la Corte Suprema sí le hacen caso. Entonces, veremos muchas demandas estatales que puede ser que no le hagan caso, pero el camino a la Corte Suprema dice que sí es favorable para él. Bueno, Deseret, ¿y qué a decir sobre el acompañamiento que está teniendo Donald Trump por parte de su partido republicano? Algunas voces dicen que lo están dejando solo y que Donald Trump pues está afrontando esta lucha para recuperar los votos o argumentar de que sí le robaron efectivamente las elecciones. ¿Sí se está quedando Donald Trump solo o tiene el respaldo del partido republicano? Deja ver, a ver si se está quedando solo o no. ¿O qué viene para Donald Trump? Veamos el equipo. Dice que lo que pasa es que él ha descubierto mucha
muchas espías dentro de su propio gabinete, porque aquí habla de que hay corrupción dentro de su propio equipo. Entonces, dice que él está en el presente, está en una fase donde está cambiando y está sacando esas manzanas podridas que estaban dentro de su canasto, por decir. Dice que el equipo definitivamente sí se está encogiendo, por decir. No es que yo no lo veo solo, es como que él está ajustando, ¿ves? Él se está dando cuenta, habla de traición dentro del gabinete y muestra que él ya sabe exactamente quiénes son los que están en el equipo con él. Entonces vamos a ver bastantes cambios. También vamos a ver gente muy, muy clave en su equipo que es muy probable de que salga. Entonces yo no veo que lo estén dejando solo, yo veo que él está sacando gente, que es distinto. Habla de mucha corrupción dentro de su propio equipo. Entonces preguntemos en términos de su equipo, su apoyo en el futuro, cómo es que lo vemos a él posicionado con ese equipo más adelante. Es como que se estuviera limpiando casa. Dice que vamos a ver bastantes cambios en los próximos 4 meses. Vamos a ver que va a venir alguien muy clave que regresa al equipo de él, y dice que el regreso de esa persona al equipo de Trump definitivamente lo ayuda. Seguimos viendo el equipo relativamente inestable. Vamos a ver escándalo de robo o de fondos económicos de la campaña del presidente. Entonces se reestructura, veo que ese apoyo que regresa lo ayuda bastante y finalmente le da una estabilidad que él necesitaba. No lo veo tan solo como la gente piensa. Sí, exacto. De hecho, algunas versiones y noticias estaban diciendo de que su esposa, Melania, estaba esperando que Donald Trump saliera ya de la Casa Blanca para divorciarse. Era el rumor, porque decían que estaba cansada de estar con Donald Trump y que estaba esperando el momento justo de que ya dejara de ser presidente de Estados Unidos para divorciarse. ¿Esto será verdad? ¿Viene una ruptura en esta relación de Donald Trump? Ya tocando un poco el tema personal del presidente de los Estados Unidos. Déjame ver. Es una situación donde la relación últimamente ha sido en torno de lo que es el trabajo, la responsabilidad de ellos, y es como que en un lado íntimo, emocional, sí están bastante desconectados. Yo no veo un posible divorcio. Habla de que la relación, a pesar de tantas turbulencias que han estado pasando, yo no veo que la relación esté al punto donde se vayan a separar. Las cartas dicen que ella es una persona que le da mucha fuerza a él y que su enfoque siempre ha sido el bienestar y su posición, y no necesariamente un punto emocional. La pareja muestra una cierta frialdad en un lado íntimo, en un lado emocional, porque siempre ha sido una relación de apoyo en todos los sentidos, y una relación que se complementa muy bien uno al otro. Aquí habla que los dos juntos crean una unión muy fuerte. Entonces yo no veo divorcio, yo veo tal vez que la gente los está viendo con que no son tan afectuosos uno con el otro, pero no al punto de que se separen. Entonces aquí habla de que se ha vuelto una relación donde ellos no necesariamente tienen intimidad,
y muestra que la intimidad y la cercanía emocional definitivamente le hace falta a la relación, pero no al punto para separarse. Bueno, y el tema de las vacunas ha creado gran conmoción alrededor del mundo, cosa que ha creado una cierta competencia entre diferentes compañías a nivel mundial, a ver cuál de todas estas compañías puede crear la vacuna que sea más efectiva en contra del COVID. Entonces, para eso tenemos el día de hoy, vamos a hablar con un invitado muy especial más adelante, pero por el momento, Juan Jacobo, ¿qué es lo que tú tienes acerca de las vacunas? Deseret, como lo decías, parece pues una muy buena noticia en la carrera por la vacuna contra el coronavirus, pero como muchas otras también deben ser tomadas con mucha cautela. Los expertos están recomendando que pues hay que analizar muy bien a la hora de que esta vacuna sea desarrollada. Y es que en un comunicado publicado la semana pasada por los desarrolladores de la vacuna Sputnik, los resultados preliminares de la fase de pruebas clínicas de la misma sugieren que tiene una efectividad del 92%. Esto es una vacuna rusa, pero no son los únicos. Por ejemplo, el laboratorio Pfizer también está trabajando en una vacuna contra el COVID-19 y lo están haciendo en coordinación con un laboratorio también alemán. Hay otras instituciones, otros laboratorios como por ejemplo la Universidad de Oxford que también trabajan para desarrollar esta vacuna contra el COVID-19, también transgénica, en fin, son muchos los laboratorios que están en esta competencia de CEREP y pues qué mejor que el doctor Jorge Martínez, quien nos acompaña esta noche, quien conoce muy bien estos laboratorios y estos alcances que están realizando para obtener finalmente una vacuna contra el COVID-19. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Martínez desde la Florida, quien viene a explicarnos un poquito más de lo que significa la vacuna, hablar de medidas que nosotros podemos tomar con el COVID y cómo nos podemos cuidar más que nada. Doctor, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación al programa, ¿cómo está? Gracias a ustedes de CEREP, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo hoy desde Miami y que, bueno, la temperatura nos está cambiando un poquito hoy, estamos un poquito más frescos, ya no hay calor aquí en Miami y eso es una buena noticia porque tenemos un clima fresco, pero es una mala noticia y muy favorable para que se desarrollen los virus en este clima. Exactamente. Cuéntenos un poquito de qué es lo que usted hace. Yo por ahí he escuchado que usted tiene una larga trayectoria en lo que viene siendo la medicina preventiva también, como viene siendo la práctica que usted hace. Cuéntenos un poquito de lo que usted hace. Bueno, yo soy acá el director del Centro de Investigación y Tratamiento Biomolecular en Miami. Nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo con medicina natural principalmente y también con medicina convencional porque trabajamos la medicina integrativa, pero principalmente trabajamos con medicina natural para hacer tratamientos poco invasivos, personas que han tenido cáncer y vienen con nosotros como última opción porque ya los han desahuciado y gracias a Dios los hemos podido ayudar y hoy están bastante bien. Personas con enfermedades autoinmunes como lupus, esclerosis múltiple, esclerodermia y demás, y hoy se han recuperado casi totalmente, han recuperado movilidad, han recuperado poder hablar nuevamente, como un caso que tenemos que es un colombiano muy alegre y es una alegría para nosotros después de 6 años este hombre casi ya estar inválido, en este momento camina y recuperó el habla y demás. También para personas que tienen el sistema inmune deprimido, que son muchas personas en Estados Unidos por la propia alimentación, que no es la alimentación más correcta, también los ayudamos a estimular el sistema inmune de forma natural para que puedan pelear contra cualquier enfermedad, inclusive para este coronavirus que es una pandemia que nos está invadiendo desde hace un ratico, que en los Estados Unidos, en el mundo entero, que estemos más preparados para poder combatir esta enfermedad y para poder luchar si en caso de que la adquiramos, que pues la podemos pasar de una forma mucho más suave o casi sin sintomatología, que es una de las cosas más importantes. Ahora, cuénteme cuáles son los errores que muchos de nosotros cometemos o qué comidas nosotros ingerimos que hace o afecte que nuestro sistema inmune baje. Mira, una de las cosas esenciales que casualmente lo hablábamos en estos días y hoy lo hablaba en un programa por la mañana, y es que lo que más hay en Estados Unidos es obesidad
y sobrepeso. La obesidad y sobrepeso principalmente está dado por inflamación. Este virus sabemos que lo que genera es inflamación. ¿Y de dónde viene la inflamación? De los alimentos que ingerimos. Yo le digo siempre, si a su auto usted le echa una gasolina de mala calidad, el auto va a caminar con mucho problema y le va a dar problemas, o posiblemente no camine. Nosotros igual. Si comemos alimentos de mala calidad, nuestro cuerpo le va a costar, va a compensar en un inicio mientras más jóvenes somos, pero mientras más nuestras células se ponen más viejas con los años, es donde dice aparecieron enfermedades de la vejez, y eso es incorrecto. No existen enfermedades de la vejez, lo que existe es un organismo cansado tratando de resolvernos todas las irresponsabilidades alimenticias que hacemos nosotros. Y hablo de estar comiendo que las cantidades de azúcar que comemos, las cantidades de dulces, sobre todo, que nos están dando desde niños, porque son sabrosos, son riquísimos, nos gustan a todos, porque además da un efecto a nivel cerebral muy bueno. Mire, el azúcar es una de las cosas que más ingieren las personas, porque el azúcar es 6 veces más adictiva que la propia cocaína. ¿En qué sentido? Exacto. El azúcar estimula más el cerebro con una serie de sustancias, de endorfinas, que el cerebro se siente muy cómodo, y eso hace que cada vez queramos ingerir más azúcar. Pero a la vez, el azúcar genera lo que se llama una respuesta de insulina bien alta en el organismo, porque hay que generar insulina, y esa respuesta a la insulina, cuando entra ese azúcar que se descompone para hacer glucosa, ahí es donde viene la gran inflamación que genera el azúcar en el cuerpo en diferentes órganos. Y es una de las cosas que se sabe, que este coronavirus genera alta inflamación. De hecho, muchas enfermedades que vienen inflamatorias en el coronavirus tiene que ver mucho con la alimentación, y una de las cosas del azúcar, también las harinas blancas, es una de las cosas que nos inflaman demasiado, los productos lácteos. El ser humano ya cuando va creciendo ya no desarrolla una enzima que se llama galactosoquinasa. Al no desarrollarla, ya la lactosa no se digiere, no se metaboliza. No metabolizarse, lo que nos va a generar es inflamación, y eso lo vamos a encontrar en los quesos muy cremosos. En los secos en menos cantidad, pero en los quesos muy cremosos es donde se encuentra, y en los productos lácteos en general. O sea, toda la ingestión de estos productos, inclusive el alcoholismo, es una de las cosas que deprime el sistema inmunológico. Cuando vamos a ver la cantidad de comidas que comemos, el exceso de carne roja, sobre todo las carnes rojas, las carnes que no son orgánicas, los productos que no son orgánicos, desgraciadamente vienen con mucho antibiótico, con muchas hormonas, y eso termina alterando e inflamando el organismo. O sea, cuando nos ponemos viejos, no son enfermedades de la vejez. Sin embargo, lo que es un organismo cansado de resolvernos a nosotros los problemas inflamatorios por una alimentación incorrecta, y una alimentación con déficit de frutas, de vegetales, de semillas, como de los diferentes tipos de nuts, que eso son una de las cosas que nos ayudan mucho a mantener un organismo saludable. Entonces, si nosotros empezamos a ser conscientes de lo que nosotros estamos digiriendo y empezamos a prestarle atención a la alimentación, podemos hacer que nuestro organismo se ponga más fuerte, y así poder estar en mejores condiciones para poder combatir el virus, ¿correcto? Correcto, inclusive, discúlpame, cualquier enfermedad. Okay. No solamente el virus, podemos combatir cáncer, podemos combatir otras enfermedades autoinmunes. De hecho, cuando nosotros, nuestra experiencia acá con los pacientes, cuando mejoran la parte alimenticia, que yo les digo, el 50% del resultado de un tratamiento para que puedas vencer enfermedades como el cáncer o enfermedades autoinmunes está basado en la alimentación. O sea, depende mucho de una alimentación correcta para que el cuerpo se repare y pueda corregir los daños que tenemos en este momento y prepararnos para cualquier otro tipo de enfermedades, incluyendo ahora esta pandemia del coronavirus. La podemos enfrentar mucho mejor con una dieta bien saludable. Bueno, claro. Y hablando del coronavirus, entonces, Juan Jacobo, yo sé que tú tenías unas preguntas para el doctor Martínez acerca de lo que viene siendo las vacunas. Entonces, hablemos un poquito de las vacunas, ¿qué es lo que tenías preparado para él? Claro, te comentaba al inicio de la entrevista con el doctor Jorge que pues muchos laboratorios están en esta competencia para obtener finalmente la vacuna contra el COVID-19. Doctor Jorge Martínez, desde su punto de vista, de lo que usted ha podido investigar, ¿pronto podremos tener esta vacuna efectiva para el COVID-19 o todavía falta bastante tiempo para poder tener esos resultados? Mira, yo tengo varias preocupaciones con estas vacunas porque hay muy poca información. Estoy esperando que muestren más información. Yo estoy certificado como Research
en los Estados Unidos y me dedico mucho a la parte de investigación. Y en base a lo de las vacunas, estoy preocupado porque regularmente una fase 3 de las vacunas dura aproximadamente de 1 año y medio, 2 años. Aquí la fase 3 solamente ha durado 3 meses. No sabemos consecuencias. Sabemos respuesta, pero no sabemos por qué tiempo dura esa respuesta del 90 a 95% que nos anuncian las compañías que han creado las vacunas. O sea, esa respuesta no dura por 3 meses, 4 meses, 6 meses. No sabemos. Entonces, cuando tenemos esa respuesta, tampoco sabemos a largo plazo qué problemas puede generar esta vacuna, porque nos saltamos, todas estas fases se han saltado. Es cierto que estamos en una emergencia, es una realidad, tenemos una emergencia de coronavirus en el mundo, pero también es cierto que las vacunas, cuando entran en nuestro organismo, generan unos pequeños cambios para poder generar respuesta inmune, porque el sistema que se está usando ahora, el mRNA, por primera vez se va a usar de forma masiva en humanos. Hasta ahora se ha usado de forma muy corta. Vamos a suponer, en los años 90 se creó el sistema este que se está usando ahora para crear vacunas, sobre todo las que ha creado Pfizer y Moderna. Y quiero para que entiendan esto. Es un sistema nuevo. Espérame un momentico, espérame, perdona que te interrumpe. Explíquenos qué es ese sistema que ha creado, que están empezando a usar. El ARN, me parece. El mRNA. Ok, ¿qué significa eso? Voy a explicarlo un momentito. Es un sistema que están utilizando, que se usa para crear vacunas de una forma mucho más rápida y que está dando efectividad. Se ha usado en muchos experimentos en animales, se ha usado para crear algunos tratamientos para cáncer. Este sistema se creó del año 90 para acá, pero ahora por primera vez se usa en vacunas para hacerla ya de forma masiva. Las vacunas en general que se generaban anteriormente era por otros métodos, e inclusive eran vacunas que se llaman vacunas polivalentes con diferentes cadenas de los virus, como la vacuna de la influenza, que casi todos los que la conocemos todos los años, y aún la vacuna de la influenza no genera mucha inmunidad, a veces es un 25, un 30, un 40%, porque los virus van cambiando. En este caso, esta vacuna, como es muy reciente, es una vacuna que apenas tiene 7, 8 meses de crearse, porque fue en marzo, abril que se empezó a crear como tal la vacuna, ya que trabajamos en la primera cadena del virus. Todavía hay muy nueva información para esta vacuna. O sea, yo tengo muchas preguntas que hacer si esta vacuna está basada en el virus inicial o en las mutaciones que ha habido del virus nuevas, como Europa, que no ha reportado que el virus que los está afectando hoy a ellos ahora es un poco diferente. Yo sé que está basado ahora en la cadena S. El virus inicial generó 2 cadenas, la S y la L. La L era muy suave, era la que menos contagió, la que se vio en Estados Unidos, en el West Coast inicialmente, en Obregón y California, y en Seattle, donde vimos que aumentaron los casos, pero se controló muy rápido y no aumentó mucho. Sin embargo, vimos que en Nueva York y el East Coast, Miami y otros estados, se aumentó de forma drástica y vimos los estragos que hizo en New York y New Jersey, pero fue la cadena S, que fue la que venía de Italia, fue la que nos afectó más en esa área. O sea, esos fueron 2 cadenas iniciales. Yo sé que esta es sobre la cadena S, pero bueno, la pregunta mía es, ¿qué pasa con las posteriores cadenas que han surgido en este virus? Porque ha mutado, ha cambiado en algunos aspectos. En Europa ahora vemos un virus un poco diferente al anterior. Tengo los reportes de los médicos europeos y no sé si la AstraZeneca Oxford viene con ambas cadenas y va a ser una vacuna polivalente. O sea, hay poca información con respecto a esto, pero la que ha salido hasta ahora parece muy positiva. Si es una vacuna si es una vacuna de más de un 90%, es una vacuna excelente, porque muchas vacunas no generan esta positividad. Ahora, la vacuna no es una bala de plata. O sea, poner la vacuna no quiere decir que vamos a matar a vampiros. No, la vacuna no podemos por ningún momento dejar de ponernos las máscaras, dejar de mantener una alimentación correcta, dejar de mantener el aislamiento social. No podemos dejar de lavarnos las manos constantemente, de no tener reuniones en grupos, de estar en reuniones al exterior, no en interiores. O sea, cuando vemos eso, la vacuna no va a quitar esto. Por lo menos para crear inmunidad con una vacuna se necesita por lo menos 1 año y medio a 2 años, quizás un poquito más, y las personas tienen que tomar conciencia de esto. Doctor, entonces, algunos laboratorios pues ya han probado esta vacuna en miles y miles de personas en todo el mundo. ¿Usted se la aplicaría como médico o fue muy prematuro ya empezar a aplicarle esta vacuna a la gente? ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Qué precauciones deben tener ellos? Mira, se ha aplicado, hay varios grupos, algunos están en 20.000 y demás.
La pregunta, la respuesta mía es: yo con la información que hay actual no me la pondría todavía, porque necesito saber más de estas vacunas, un poco más de conocimiento para llegar a, porque es que te vas a poner algo dentro de tu cuerpo. O sea, no te estás poniendo solución salina, estás poniendo sustancias que crean cierta modificación a nivel celular para poder crear respuesta inmunológica. Y son sustancias que son realizadas a partir de químicas, o sea, no es una forma natural que tu cuerpo está creando respuesta inmunológica, y por eso es una de las cosas que hay que preocuparse. Y también muchas vacunas que han pasado fase 3, cuando han llegado al medio, cuando han llegado a la población en general, no funciona ninguna. Y te voy a explicar ahora 3 de ellas, muy famosas. La vacuna del SIDA. ¿Cuántos años no llevamos conociendo el virus del SIDA? Cuando pasó fase 3, súper exitosa la vacuna, cuando llegó a la población, no funcionó. Así lo vimos también con la vacuna del ébola. ¿Cuántos años nos llevamos conociendo el ébola? Y el ébola no es un virus que cambia tanto, el del SIDA sí, pero el ébola no. Y cuando llegó a la población en África, no sirvió la vacuna del ébola. Te voy a poner otra vacuna, mucho más. El mismo coronavirus, SARS-1, el primo hermano de este coronavirus. Lo conocemos desde hace muchos años, desde el año 93, que se empezó a conocer. En el 2003 fue la pandemia que afectó a Asia. Se creó una vacuna, se puso en población en general, tampoco funcionó. Cuando digo esto es porque no es lo mismo mantener un grupo controlado de 10.000, 20.000 personas, cuando tú vas a un grupo masivo donde las características genéticas de la población varían demasiado, y donde ya te das cuenta entonces que esa vacuna tuvo una respuesta en ciertos grupos genéticos, pero en otros grupos genéticos no hay respuesta. Por eso es que una fase 3 dura de 1 año y medio a 2 años para que se concrete. Pero ahora nosotros tenemos muchísimas compañías que están creando esta vacuna. Entonces, si nosotros estamos enfrente de esta situación, ¿cómo es que nosotros podemos buscar la vacuna o escoger la vacuna más adecuada? Porque obviamente todas las compañías tienen diferentes fórmulas. ¿Cómo es que uno puede escoger la vacuna correcta para uno? Bueno, Pfizer y Moderna han usado la misma fórmula, que es por el método mRNA. Ellos, los dos han usado la misma fórmula. Oxford AstraZeneca no ha dado la información, tampoco Johnson & Johnson, Sputnik menos todavía, pero Sputnik se ha destinado más hacia Latinoamérica y en propia Rusia, no aquí en Estados Unidos. Pero estas dos que son las que van inicialmente, de hecho ya van a empezar la distribución, creo que en 6 a 8 semanas, van a empezar la distribución en los diferentes lugares. Ya están los freezers con las temperaturas requeridas para tener esas vacunas. Y creo que no vas a tener opción de escoger la vacuna. Van a decirte: mira, te toca vacunarte porque eres un anciano, o eres un grupo de riesgo, o eres un personal que trabaja en un hospital, que creo que va a ser mandatorio a las personas de los hospitales ponérsela, tanto a los médicos como a las enfermeras o personal en general que trabaja en la salud. Y va a ser la que esté ahí. Puede ser Pfizer, puede ser Moderna, pero va a ser la que esté ahí, la que te corresponde. Sé que son 2 dosis, una primero, otra a los 28 días. Va a estar cubierta aquí en Estados Unidos hasta ahora por el gobierno americano, pero también el costo de la vacuna no es muy caro. Las 2 dosis es aproximadamente en unos $50. Doctor, y bueno, hablaba usted también de algo muy importante, ¿no? El reto de la distribución, porque se necesita una cadena de frío para poder que la vacuna se mantenga. ¿Cómo va a ser esta comercialización en países que no tienen estas bodegas frías para poder mantener la vacuna, que se puede hasta terminar dañando? Yo creo que primero se van a crear la infraestructura esta de fría. De todas maneras, Moderna sí, Pfizer, disculpa, ya sí dijo que ellos crearon unos freezer móviles, portátiles, donde la vacuna puede durar hasta 15 días en esos freezers sin que se echen a perder. O sea, ya se ha creado una serie de respuestas para transportar la vacuna en diferentes lugares. Después yo creo que donde vaya a los países diferentes se crearán algún tipo de mecanismo de freezer para que después las puedan mantener allí a las temperaturas que se requieren, porque son temperaturas, algunas de ellas bastante frías. Creo que hay otras compañías que la pueden trabajar a temperaturas regulares de los refrigeradores regulares médicos que conocemos, pero todavía, eso te digo, son informaciones que van saliendo muy poco a poco. Hay poca información. La FDA hoy la acaban de presentar, de Pfizer, pidió la aprobación de la vacuna. Eso debe demorar de 4 a 6 semanas de vía rápida, porque regularmente demora, vuelvo a explicarte, 6 meses a 1 año, 1 año y medio, a 2 años. Pero bueno, sí se sabe que en algunos tipos de tratamientos la FDA es capaz de
de hacer esto mucho más rápido, y como esta vacuna se está necesitando a nivel mundial, porque estamos viendo que el coronavirus está avanzando de una forma muy rápida. Aquí en Estados Unidos, ayer tuvimos más de 192,000 casos, ya más de 2,000 muertos. Hoy vamos a pasar un poco más de los 2,000 muertos, y va a ser un poco, y esto va a ser crítico. Yo le decía a las personas, vamos a estar en Estados Unidos más de 250,000 casos diarios y más de 3,000 muertes diarias. Ahora, en diciembre esto quizás pueda aumentar más. Lo vengo advirtiendo hace mucho tiempo, va a ser un invierno doloroso. Cuando yo advertí de esta pandemia en enero, muchas personas, fui el primero que lo advertí en español, inclusive en televisión, y muchas personas me dijeron que yo era un alarmista, que era un sensacionalista, y dije, miren, yo quisiera ser muy alarmista, crear la sensación nada más, pero si al final no ocurre nada, fui yo solamente. Pero si no hacemos nada ahora, sí vamos a ver muchos muertos, desgraciadamente muchos miles de muertos, y ya vamos por más de 250,000 muertos, y los pronósticos de lo que estoy viendo, cómo se está desarrollando el virus, cómo está infectando el virus, creo que esto va a llegar antes de que se acabe el año. Posiblemente estemos cerca de 400,000 muertos ya en Estados Unidos solamente. Bueno, entonces para terminar, me gustaría que compartieras unas recomendaciones que todos podamos hacer en casa para protegernos del virus, cosas que debemos tener, cómo nos podemos preparar para esta segunda fase del virus que ya se está pronosticando a nivel mundial. Mira, decir en sí no fue nunca una segunda fase, nunca salimos de la primera. Siempre disminuyó un poquito, pero nunca salimos de la primera. Y eso era sabido, este virus no es estacionario. Mira, tenemos muchas herramientas, aparte de las que ya mencioné anteriormente, pero en nuestras casas tenemos muchas herramientas, inclusive herramientas naturales. Claro. Cuando a mí me preguntaban en un programa de televisión, cuando el presidente estuvo enfermo, que cómo yo lo trataría, yo lo trataría inicialmente con elementos naturales, como el zinc, que el gluconato de zinc, que es no permite la replicación del virus, y también trabaja mucho en la parte inflamatoria. Una de las cosas que utilizaríamos, la vitamina C, otra la vitamina D, pero preferiblemente a través de la luz del sol. Es muy buena para sintetizar la vitamina D. Una de las formas que también ayuda mucho es el glutatión, que en el caso del presidente se lo dieron o lo administraron a través de la melatonina, que es un precursor de glutatión, y la melatonina nos ayuda para el sueño, pero con una alimentación correcta, porque mira, la misma melatonina la producimos nosotros de forma fisiológica a través del triptófano, y el triptófano se adquiere de las nueces, de las semillas, o sea, de la nuez, claro, de las semillas de calabaza, de la almendra, o sea, muchas de estas cosas las podemos adquirir. El magnesio se adquiere a través de la semilla y es muy bueno como antiinflamatorio para recuperar el sueño, actividad muscular y demás. Pero también hay algunas plantas naturales que nos pueden ayudar, sobre todo algunas plantas de la China, como el astrálago, que es una de las cosas que hacemos nosotros en nuestro centro. Los pacientes tienen su astrágalo, tienen la Rehmannia glutinosa, tienen la planta de la salvia melchorriza, o sea, es una serie de plantas que son naturales, que se pueden adquirir en nuestro centro y en otros lugares. Si conoces a un médico naturalista, con gusto vayan, porque son plantas que les pueden ayudar a tener un sistema inmunológico fuerte, óptimo, y a enfrentar la enfermedad mucho más fácil. Y les digo también que antes de usar cualquier otro producto deben recomendar con su médico de cabecera para saber si estos productos usted puede tomar o no, porque hay enfermedades donde algunas vitaminas, con que sean naturales, le pueden hacer algún tipo de daño, y es importante que las personas sepan que consulten con su médico si tienen alguna duda. Pero si no, se pueden comunicar conmigo si quieren más alguna orientación o alguna información más a través de mi Facebook, Dr. Jorge A. Martínez. Repito, Dr. Jorge A. Martínez. En Facebook se pueden comunicar en nuestro centro al 786-420-2911. Repito, 786-420-2911. Estamos aquí en Miami, Florida, y con gusto atendemos de lunes a viernes. Muchas gracias, doctor. Más adelante nosotros vamos a tener una charla aún mucho más extensa con el doctor, y esta charla la vamos a hacer por medio de nuestro portal del foro VIP, donde vamos a estar discutiendo también todas esas teorías, que si la vacuna tiene un chip, que si funciona, que si es la marca de la bestia. Entonces todas esas preguntas sobre la vacuna la vamos a estar discutiendo más adelante con el doctor en el foro VIP. Te agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy. Fue un verdadero placer, y ojalá que todos ustedes puedan obtener toda esa información y ponerlo en práctica para que puedan también ustedes prepararse
y a mantenerse saludables por medio de todos los tips que nos ha acabado de compartir el doctor Martínez. Muy buenas tardes, doctor, que esté muy bien. Es un placer para mí y un abrazo y bendiciones para todos ustedes y toda tu audiencia. Gracias, gracias por habernos acompañado. Bueno, ahí lo tienen, señoras y señores, una charla muy, muy extensa con muchísima información. Entonces espero que todos ustedes hayan tomado nota, o si no, vean el video de nuevo para que ustedes puedan tomar nota de todos esos tips que nos ha compartido el doctor el día de hoy. Bueno, Juan Jacobo, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a todos ustedes por haberme acompañado en una emisión más de Cartas sobre la Mesa. Nos vemos el próximo domingo. Este contenido es exclusivo de Deseret Tavares Clarividente y el Altar Místico INC. Reservados todos los derechos de autor. Todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos. Asimismo, la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor. Queda prohibida su descarga, distribución y difusión. Todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de internet de la marca Deseret Tavares Clarividente y el Altar Místico Inc. está sujeto a las disposiciones legales, procesales y judiciales de las leyes de los Estados Unidos. El tarot no constituye ningún tipo de indicio, al igual que ningún tipo de prueba legal, como tampoco una acusación o afirmación. El contenido de este programa se basa en la interpretación de eventos y situaciones a través de la cartomancia, y no como